En el corazón de cada historia yace una decisión, un giro del destino que lo cambia todo. Yo solía creer en los cuentos de hadas sobre el amor, la confianza y los sueños compartidos, pero cuando la traición tocó demasiado cerca de casa, transformó mi mundo de maneras que jamás imaginé. Esta es una historia de desafíos corporativos, venganzas ocultas y revelaciones personales. Acompáñame en un viaje que me llevó desde los brazos reconfortantes del amor hasta los fríos brazos de la venganza. Sorprendentemente, de regreso al cálido abrazo de la comprensión y la redención. Si alguna vez te has visto atrapada en el fuego cruzado entre el amor y la ambición, esta historia podría resonar contigo. Acompáñame mientras navego por la compleja red de emociones, decisiones y consecuencias que el destino tejió para mí. Mi nombre es Hannah, y esta es mi historia. La mañana en que la traición salió a la luz comenzó de forma inocente. Era un miércoles, a mitad de semana laboral, y mi café matutino acababa de terminar de hacerse, pero con el sonido de mi teléfono vibrando sobre la mesa de la cocina, mi vida estaba a punto de dar un giro oscuro e inesperado. Un correo electrónico anónimo llegó a mi bandeja de entrada, y su contenido sacudió mi mundo hasta sus cimientos. Hola, comenzaba. No me conoces, pero pensé que deberías saber sobre el pequeño secreto de tu esposo. Revisa los archivos adjuntos. La curiosidad me hizo temblar los dedos al abrir los documentos. Lo que apareció ante mis ojos fue evidencia de que mi esposo Richard estaba desviando fondos de la empresa a su cuenta personal, fondos de la compañía a la que yo había dedicado la última década de mi vida. Sentí como si estuviera cayendo libremente. Una mezcla de ira, dolor y confusión se apoderó de mí. ¿Cómo pudo hacer esto?, susurré para mí misma después de todo lo que habíamos construido juntos. No pasó mucho tiempo antes de que el escándalo explotara. La noticia se filtró y los miembros de la junta actuaron rápidamente. Al final de la semana, yo había sido despedida, convertida en el archivo expiatorio de una traición en la que no había participado. Richard desapareció, dejándome a mí para lidiar con las consecuencias. Los amigos que creía genuinos empezaron a distanciarse. La vida que había construido se desmoronaba a mi alrededor. Meses después, tras hundirme en la depresión, decidí reconstruir, no por Richard, ni por mi antigua vida, sino por mí misma. Empecé en una nueva empresa, Fresh Start Tech, y las cosas comenzaron a mejorar. Cada noche, antes de dormir, me decía a mí misma, mañana será mejor, mañana será más brillante. Y luego, como una broma retorcida, él resurgió. Richard, después de haberse mantenido en silencio durante meses, tuvo la osadía de postularse a un puesto en mi nueva empresa. Y lo mejor de todo, él no sabía que yo trabajaba allí. Mientras leía su solicitud que llegó a mi bandeja por un error del sistema, una idea malvada comenzó a formarse. La karma va a dar un giro, me dije a mí misma, con una sonrisa al escribir el siguiente mensaje: estimado Richard. Y así, mi plan se puso en marcha. Lo que siguió fue una serie de eventos que solo puedo describir como la más dulce venganza del destino. Me recosté en mi silla, formulando mis pensamientos, mientras la oficina permanecía en silencio, salvo por el zumbido del aire acondicionado. La tenue luz de la lámpara de mi escritorio iluminaba el currículum de Richard, haciéndome pensar en todas las posibilidades. Estimado Richard, comencé. Gracias por postularte a Fresh Start Tech. Estamos intrigados por tu solicitud y nos gustaría programar una entrevista. ¿Qué te parece mañana? Dudé antes de darle enviar. ¿Es esto lo que realmente quiero?, me pregunté, sintiendo una punzada de culpa. Pero luego vinieron a mi mente las imágenes de mi pasado, perder mi trabajo, mi reputación y todo lo que había trabajado tan arduamente. Presioné enviar antes de que pudiera darme otra oportunidad de dudar. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Mañana me va perfecto, respondió Richard. Estoy esperando con ansias. Su firma al final, con ese toque arrogante que lo caracterizaba, avivó mi determinación. Llamé a Jane, la jefa de recursos humanos, para que viniera a mi oficina. ¿Recuerdas a Richard, verdad?, comencé, explicándole todo el fiasco y mi plan. Jane, una feroz protectora de sus empleados y una mujer que había sido traicionada demasiadas veces, se unió inmediatamente. Hagámoslo sudar, dijo, con una sonrisa malvada. El día de la entrevista, sentí una mezcla extraña de emoción y ansiedad. Mi corazón latía con fuerza mientras me posicionaba detrás del espejo unidireccional de la sala de observación, justo al lado del área de entrevistas. Jane iba a dirigir la entrevista, pero yo estaría observando cada movimiento, cada reacción. Richard entró con la misma confianza de siempre. La arrogancia en su paso era tal como la recordaba. Jane comenzó la entrevista de la forma más ordinaria, preguntando por su experiencia, porque quería unirse a Fresh Start, lo típico. Pero luego las preguntas comenzaron a ser más personales.
¿Cómo manejarías una traición de alguien en quien confías? Le preguntó, mirándolo fijamente. Richard se movió incómodamente, aclarando su garganta. Creo que la confianza es la base de cualquier relación, ya sea profesional o personal. Tartamudeó, claramente sorprendido. Jane continuó. ¿Alguna vez te has enfrentado a una situación en la que cuestionaron tu integridad? Su rostro se puso rojo. Gotas de sudor aparecieron en su frente. Yo reprimí una sonrisa mientras tomaba un sorbo de mi café. El espectáculo acababa de comenzar. Luchó con las siguientes preguntas. El ambiente estaba cargado de tensión, y justo cuando pensó que todo había terminado, Jane dio el golpe final. Recientemente hemos contratado a alguien que quizás conozcas, dijo sin prisa, deslizándole una foto sobre la mesa. Era una foto mía tomada en una reciente fiesta de la oficina. Casi pude ver cómo la sangre se le escapaba del rostro. No sabía que ella trabajaba aquí, murmuró, con la voz apenas audible. Jane se inclinó hacia él, su rostro a pocos centímetros del suyo. Ah, no, pues está haciendo un gran trabajo. Por cierto, está prosperando. Es curioso cómo da vueltas la vida, ¿verdad? La entrevista terminó poco después. Richard salió corriendo de la sala. Sus sueños de conseguir un puesto cómodo en Fresh Start Tech se desmoronaron al cerrarse la puerta detrás de él. Jane entró en la sala de observación. Su rostro resplandecía. Eso se sintió bien, dijo, dándome un Big Five. Sonreí, tomando aire. Es solo el comienzo, respondí, pero tenía la sensación de que esto era solo el principio. La noticia sobre la desastrosa entrevista de Richard se difundió rápidamente por la oficina. Mis compañeros fueron muy solidarios. Sus susurros de aliento se mezclaban con el desdén por la audacia de Richard. Por una vez, los chismes de oficina estaban de mi lado. Una semana después, un colega llamado Marcus asomó su cabeza por mi oficina. Escuché que eres una genio del código, comenzó. Levanté una ceja sorprendida. Yo no sabía nada de programación, pero, genio, quizás era un poco exagerado. Hay un blog anónimo que circula sobre los éxitos y fracasos de Fresh Start. Algunos posts contienen información sensible que solo alguien interno podría saber. Mi corazón se hundió. No podía ser. Richard no sería tan descarado, ¿verdad? Muéstramelo, exigí. Marcus me entregó su tablet y el blog anónimo apareció ante mí. Seguro que sí. Había publicaciones que sugerían conocimientos internos. Un post incluso hacía referencia a mi pasado con suficiente vaguedad para despertar curiosidad, sin declarar los hechos de forma explícita. Pensé en la habilidad técnica de Richard. No solo era bueno, era excelente. Encontrarlo sería un desafío. Necesitaba averiguar quién estaba detrás de esto, me dije a mí misma, mientras mi determinación se avivaba. En los días siguientes, me sumergí en el mundo virtual, desempolvando viejas habilidades de programación y buscando ayuda en foros de hackers. Me enfrentaba a un genio, pero yo también sabía jugar ese juego. Una noche, mientras repasaba líneas de código y registros de servidor, llegó el descubrimiento. Una dirección IP, oculta tras capas de encriptación, apuntaba a una ubicación familiar, el viejo espacio de oficina de Richard, que él había convertido en un apartamento improvisado después de nuestra ruptura. Ahora, con la evidencia en mano, necesitaba un plan. Llamé a Jane y Marcus, y juntos elaboramos una estrategia. Usando el blog como cebo, crearíamos un escándalo falso, algo tan jugoso que Richard no podría resistirse. En los siguientes días, correos electrónicos fabricados sobre una posible fusión, una que pondría en peligro cientos de empleos, fueron filtrados estratégicamente en lugares donde Richard pudiera encontrarlos. Como se esperaba, la historia apareció en su blog en cuestión de horas. La trampa estaba tendida. A medida que la historia explotaba en línea, nuestra narrativa ficticia se desarrollaba perfectamente. Empleados involucrados en el engaño expresaron su indignación en redes sociales, amplificando el bullicio. Todos los medios locales hablaban sobre la próxima fusión de Fresh Start Tech. Para ese momento, Richard probablemente se sentía satisfecho con lo que creía que era su éxito, convencido de que había infligido el máximo daño, pero nuestro equipo apenas comenzaba. Jane utilizó sus contactos en los medios para insinuar que el denunciante podría ser un ex empleado descontento con una vendetta personal. Poco a poco, la atención se desvió del escándalo al misterioso bloguero. Fue entonces cuando Marcus me presentó una idea alocada. ¿Y si también lo involucramos financieramente?, sugirió. Me intrigó. Marcus explicó que, dado el conocimiento técnico de Richard, tenía que estar utilizando una VPN y otras herramientas premium para ocultar sus actividades, herramientas que no eran gratuitas. Con el conocimiento de Marcus en ciberforense, podríamos rastrear sus pagos digitales. La tarea era ardua, pero la dupla entre Marcus y yo era imparable.
Los días se convirtieron en noches mientras explorábamos lo más profundo de Internet, siguiendo las migas de pan que Richard había dejado sin darse cuenta. Una tarde, entre una pila de pasarelas de pago y transacciones enmascaradas, apareció una pista, un único pago a un servicio de VPN Premium vinculado a una cuenta bajo un seudónimo que Richard había utilizado en la universidad, Jackpot. Pero, ¿cómo atar a Richard a un pago de VPN haría la diferencia? Aquí viene el giro. Usar VPNs para actividades maliciosas violaba los términos de servicio de la mayoría de los proveedores. Si podíamos demostrar sus fechorías y denunciarlas, no solo perdería su cobertura, sino que también enfrentaría multas considerables. Reuniendo todas nuestras pruebas, nos acercamos al proveedor de la VPN. Para nuestra sorpresa, fueron extremadamente cooperativos, condenando cualquier mal uso de sus servicios. En pocos días, el servicio de Richard fue cancelado y se le impuso una multa significativa. No nos detuvimos ahí. También enviamos todos nuestros hallazgos a otras herramientas y servicios que él había usado, asegurando un efecto dominó de sanciones y cierres de cuentas. Mientras tanto, el escándalo de la falsa empresa había cumplido su propósito. Los medios comenzaron a sospechar, y cuando no surgieron pruebas concretas de la fusión, se dieron cuenta de que habían sido engañados. Empezaron a salir artículos desacreditando al misterioso bloguero y sus dudosas fuentes. Sintiendo la presión, Richard finalmente publicó una retractación en su blog, pidiendo disculpas por difundir desinformación. Sin embargo, el daño a su credibilidad ya estaba hecho. Su reputación como fuente confiable estaba hecha trizas. Una noche, mientras me relajaba en la sala de mi casa, un suave tono alertó de un nuevo correo. El remitente era Richard. El contenido, una disculpa. Escribió sobre su arrepentimiento, su reconocimiento del daño que había causado y su deseo de hacer las paces. Estuve un buen rato mirando esas palabras sinceras en la pantalla. Una parte de mí quería regodearme, saborear la satisfacción de mi venganza, pero otra parte, esa que había tratado de suprimir, recordaba el amor que alguna vez compartimos, dividida entre las emociones del pasado y el dolor de la traición. Finalmente escribí una breve respuesta, disculpa aceptada. Fresh Tech comenzó a florecer en las semanas siguientes. Nuestro falso escándalo no solo nos puso en el centro de atención, sino que, sin querer, actuó como publicidad gratuita. Las solicitudes empezaron a llegar, las ventas se dispararon y la moral en la oficina estaba en su punto más alto. Sin embargo, en medio de tanto éxito, no pude evitar sentir un vacío, una sensación de que ningún triunfo profesional podría llenarlo. Después de un día particularmente agotador, me encontré conduciendo sin rumbo por la ciudad, perdida en mis pensamientos. Las luces brillantes de la ciudad, el bullicio del tráfico y el zumbido distante de la vida nocturna creaban una atmósfera hipnotizante. Mientras conducía, el coche parecía tener vida propia, guiándome a un lugar familiar, la cafetería donde Richard y yo nos conocimos. El lugar estaba lleno de recuerdos, desde los nervios de nuestra primera cita hasta las largas conversaciones nocturnas planeando nuestro futuro juntos. Al entrar, sentí que había retrocedido en el tiempo. La misma decoración vintage, el leve aroma a café recién hecho y una suave melodía de jazz me transportaron a un momento más feliz. Encontré una mesa alejada y pedí nuestros 2 cappuccinos con un toque de canela. Como siempre, al saborear mi bebida, el pasado pasó ante mis ojos. Recordé los buenos momentos, los sueños que construimos y la vida que alguna vez imaginamos. Pero el sabor persistente de la traición opacaba esos recuerdos dulces. Perdida en mis pensamientos, casi no me di cuenta de que él estaba allí, Richard, sentado a unas mesas de distancia, con la cara enterrada en un libro. Nuestros ojos se encontraron, y por un momento el tiempo se detuvo. No intercambiamos palabras, pero 1.000.000 de emociones cruzaron nuestras caras. Respirando hondo, me levanté y me acerqué. ¿Puedo unirme?, pregunté vacilante. Al mirarme, la sorpresa era evidente en sus ojos, pero asintió. La conversación que siguió fue una montaña rusa. Nos reímos, lloramos, recordamos y enfrentamos nuestros demonios. Richard me explicó su caída en el engaño, impulsada por un deseo equivocado de proteger nuestro futuro. Habló de su culpa, sus noches atormentadas por el remordimiento y la realización de que había destruido lo que intentaba salvar. Lo escuché, mi corazón oscilando entre la ira y la empatía. ¿Por qué regresar? ¿Por qué aplicar un nuevo comienzo?, le pregunté finalmente. Suspiró. Fue un intento desesperado por corregir mis errores, para acercarme a ti de nuevo. Pero ahora me doy cuenta de que algunos puentes, una vez quemados, no pueden ser reconstruidos. Las horas pasaron volando, y cuando se acercaba el amanecer, un nuevo entendimiento surgió entre nosotros. Tal vez no tendríamos un futuro juntos, pero sí podríamos encontrar cierre y seguir adelante con nuestras vidas. Antes de despedirnos,
Richard me entregó un sobre. Vendí algunos activos, dijo. Esto es para cubrir los fondos que mal utilicé. No es mucho, pero es un comienzo. Al abrir el sobre, encontré un cheque y una carta detallando su plan para devolver cada centavo que había tomado, aunque le tomara toda la vida. Mientras me alejaba de la cafetería, sentí que el peso en mis hombros se aligeraba. El capítulo con Richard podría haberse cerrado, pero uno nuevo estaba por escribirse. La vida en Fresh Start Tech avanzaba a toda velocidad. Mi plan de venganza y el encuentro emocional en la cafetería parecían recuerdos lejanos. Sin embargo, pequeños cambios comenzaron a notarse en mi forma de abordar el trabajo y las relaciones. Jane lo notó primero. Has cambiado, observó un día, no en un mal sentido, solo diferente. Tenía razón. La experiencia con Richard me enseñó, sin querer, el valor del perdón y lo efímeros que son los rencores. A medida que pasaron las semanas, un proyecto emocionante llegó a nuestras manos. Fresh Start Tech había sido contactada por una organización sin fines de lucro para desarrollar una solución de software que permitiera a niños desfavorecidos acceder a una educación de calidad. Las apuestas eran altas, pero también lo era el impacto potencial. Me lancé de lleno en el proyecto, canalizando toda mi energía y enfoque. Mis experiencias personales me habían enseñado la importancia de las segundas oportunidades, y estaba decidida a ofrecer una a esos niños. Una tarde, mientras llovían ideas durante una lluvia de ideas con el equipo, Marcus hizo una sugerencia sorprendente. ¿Por qué no involucrar a Richard? Tiene las habilidades que necesitamos. Me quedé sorprendida. Confiar en Richard profesionalmente después de todo lo vivido parecía arriesgado, pero luego vino a mi mente nuestra conversación en la cafetería y su arrepentimiento genuino. Al día siguiente, me encontré marcando su número, algo que no había anticipado. Su voz al otro lado del teléfono sonaba sorprendida, pero esperanzada. Le expliqué el proyecto y le ofrecí un puesto como consultor. Aceptó sin dudarlo. Gracias, murmuró, y la gratitud era evidente en su tono. El proyecto fue una vorágine. Los días se llenaron de maratones de programación, sesiones de lluvia de ideas y tazas interminables de café. Richard, fiel a su estilo, era un genio. Su experiencia fue invaluable, y quedó claro que su participación era crucial para el éxito del proyecto. A medida que el software tomaba forma, algo inesperado sucedió. Los muros entre Richard y yo, construidos a partir del dolor y la desconfianza, comenzaron a desmoronarse. No estábamos regresando a viejos patrones románticos, sino que emergió un nuevo vínculo más fuerte de amistad y respeto mutuo. El día del lanzamiento del software fue un triunfo profundo. Miles de niños se beneficiarían de él, y Fresh Start Tech recibió elogios por su iniciativa filantrópica. En la fiesta de lanzamiento, Richard se acercó a mí con una botella de nuestro champán favorito. Por los nuevos comienzos, brindó. Asentí, chocando mi copa con la suya, y por las segundas oportunidades. El viaje había sido largo y tumultuoso, desde el amor hasta la traición, la venganza hasta el perdón, y la separación hasta la camaradería. Pero mientras me encontraba allí, en medio de la celebración, me di cuenta de algo crucial. La vida nunca es un camino recto, es una serie de giros, vueltas y caminos, pero, en última instancia, nos lleva exactamente a donde estamos destinados a estar.